y volver a compartir. Aquí, otra vez comparto. ¿Dónde aquí solo la comparto nuevamente, ¿verdad? Sí, Silic, por favor. Ah, bueno. No me deja. Perdón. No. O licenciada, quizás si Bueno. tiene la presentación y nos la comparte, tal vez yo me puedo encargar de ir avanzando las diapositivas. Vaya, ahorita se la voy a mandar a Jennifer para que se la mande a usted. Con gusto. Gracias, muy amable. Perdón, pero... Okay. Bueno. Bueno, para adelantar un poco y para continuar, quienes quieran participar en poder ser parte de la junta directiva pueden escribirle al teléfono de Jennifer. Yo ahorita en la presentación lo tengo, ahí lo escribí, pero el teléfono de ella es 4917-5261. Está en el grupo también. Pueden escribirle a ella, puede ser toda la noche de hoy y el día de mañana. Si son más de 12 personas las que quieren participar, pues se harán dos, por así decir, planillas para poder ustedes votar por quienes ustedes deseen elegir. Bueno, vamos a probar ahora. Ahí estamos. Ok. Sí, hoy sí ya. Listo, licenciada. Entonces, cuando usted me dé la indicación, yo voy avanzando de diapositiva en diapositiva. Y la siguiente, por favor. Bueno, estábamos hablando de la conformación de la junta directiva, entonces las personas que quieran participar pueden escribirle a Jennifer Coloma, ahí está el número de ella. Como les indico, tengo un estimado de 6 personas para poder ser, por así decirlo, la voz de ustedes hacia mi persona, para evitar que cada uno y la información no fluya de manera eficiente. Y les digo, en la noche de hoy, el día de mañana, pueden escribirle a ella y ya se hará posteriormente una elección. Lo haremos por los formatos electrónicos con el tipo encuesta. Se pondrá quiénes serán los que conforman. Si son más de 12, el grupo 1 para participar, el grupo 2, y ustedes votarán por la opción que consideren pertinente. Esto se hará a través del grupo de WhatsApp. Entonces, para no perder más tiempo hoy en la clase, lo vamos a hacer de esa forma, ya que no podemos tampoco ahorita perder una clase por este tema. Le agradecería si me puede pasar a la siguiente. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar directamente a lo que es el contenido de nuestro curso. Vamos a hablar de generalidades específicas ahorita del derecho procesal colectivo del trabajo, pero para poder hablar directamente del derecho procesal colectivo, tenemos que saber los conceptos generales, es decir, tenemos que saber qué es el derecho procesal del trabajo en general. En ese sentido, les voy a dar una definición de lo que es el derecho procesal del trabajo en general. Es el conjunto de principios, instituciones,
normas instrumentales o normas jurídicas que tienen por objeto resolver los conflictos surgidos con ocasión del trabajo, ya sea individual o colectivos, así como las cuestiones voluntarias, organizando para el efecto en la jurisdicción privativa de trabajo y de previsión social y regulando los diversos tipos de procesos. Aquí vemos muchas palabras técnicas y demás, pero palabras simples es conjunto de principios, instituciones y normas que en sí tienen el fin de resolver cualquier controversia, cualquier conflicto entre las partes, y para poder resolverlo se debe acudir a unos tribunales específicos de jurisdicción privativa. ¿Qué quiere decir? Que van a conocer específicamente la materia de trabajo, por así decirlo, y van a tener ciertos procesos específicos para dirimir dichas controversias o para arreglar dichos malentendidos, controversias, pleitos, por así decirlo. Ahora podemos ir a la siguiente diapositiva, disculpe. Bueno, ahora sí les voy a pedir que me ayuden. Para ustedes, o entiendo que ustedes ya llevaron Derecho Procesal del Trabajo 1, ¿alguien me puede decir qué son los principios del derecho laboral? En palabras simples, en lo que entiendan, no necesito un concepto elaborado, simplemente qué es lo que entienden por principios del derecho laboral. Si alguien quiere decirlo, puede participar y si no, yo voy a indicar quién. Son como directrices, licenciada, o líneas. Sí. ¿Qué otra definición me podría dar alguien más? Que son personales, ¿no? Que son personales o intransferibles. Pero, sí, pero eso usted ya me está hablando como tal, una calificación de un concepto, sino en sí, como bien lo dijo el compañero, pues los principios son aquellos lineamientos que inspiran, son aquellos fundamentos filosóficos que inspiran al derecho laboral, por así decirlo, es lo que los rige en sí al derecho laboral. Entonces, usted ya me está hablando de un principio como tal, pero sí tiene la idea. ¿Alguien más? Bueno. Es tutelar de los trabajadores. Sí, ahora, ya que ustedes me están hablando de los principios en sí, quiero que me mencionen dónde se encuentran los principios del derecho laboral. Usted, quien me dijo que es tutelar, ¿me puede indicar dónde se encuentran los principios del derecho laboral? En el tercer considerando del código. Tercero, léamelo, por favor. Tengo idea que es Permítame, cuarto. cerré mi código. Que las Pero estamos- características ideológicas que se deben inspirar a la legislación laboral son las siguientes. Que estas características ideológicas del derecho de trabajo y en consecuencia también las del Código de Trabajo, porque ser una concreación de aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, que puede resumirse así. Yo le dije tutelaridad, ¿verdad? Pero aquí lo tengo anotadito yo. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que se trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Ujú. El inciso B es, el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para este y llamadas a desarrollarse posteriormente en la forma dinámica, en estricta conformidad de las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Sí. Sí. Continúe, solo mencióneme los principios
Por así Que es que necesario, planeada. imperativo, realista, objetivo, que es público. Muy bien. Es democrático. Sí, entonces, como vemos, ahí están concentrados los principios del derecho laboral. En ese sentido, todos estos principios van a aplicar tanto para el derecho colectivo como para el derecho individual. No quiere decir que estos solo apliquen para los procesos que se tramitan individualmente, porque todos estos principios inspiran al derecho laboral en su conjunto, ¿verdad? Bueno, al definir el derecho procesal, establecíamos que también es el conjunto, dijimos principios, instituciones. ¿Alguien me puede decir qué es una institución del derecho laboral? ¿Alguien tiene una idea o puede decirme a qué se refiere con una institución del derecho laboral? Si no, voy a Podría preguntar. ser como las vacaciones, licenciada, que es como algo a lo que los trabajadores tienen derecho y es ya como un conjunto de ideas de lo que los trabajadores tienen que gozar. Sí, pero le entiendo, usted me está dando un ejemplo y sí me está dando un medio concepto. Trate de estructurármelo un poquito más. ¿Qué es una institución? Tal vez podría decirle que es como un elemento del derecho laboral al que los trabajadores tienen pues el derecho de poder gozar. Sí, son aquellas, por así decirlo, el Código de Trabajo establece una serie de figuras, como usted bien lo dice, están las vacaciones, están los contratos de trabajo, son aquellos, por así decirlo en palabras simples, aquellos conceptos, pero que tienen una fuerza tal que pueden considerarse como una institución, ya que tienen una relevancia tal dentro del mismo derecho laboral que le da una fuerza mayor a cualquier otra figura. Por ejemplo, usted me dice las vacaciones. Sí, muy bien, puede ser. También podemos hablar de los contratos individuales de trabajo. En cierta forma son conceptos, pero que tienen una relevancia superior a cualquier otro concepto regulado en ley, porque al momento de reclamarse o al momento de discutirse dentro de un proceso, tienen una especial, por así decirlo, interpretación de las mismas y ya son como los fundamentos específicos del derecho laboral. Por ejemplo, tenemos el contrato de trabajo tiene ciertos elementos fundamentales, ¿verdad? Propios. Entonces, en ese sentido, sí tiene razón, ¿verdad? ¿Y alguien más puede decirme algún otro concepto? Licenciada, eso podría aplicarse la palabra también como un instrumento, el conjunto de instrumentos, normas. Fíjese que las normas son aparte, porque nos hablamos de principios, instituciones y normas. Digamos, las instituciones es como por así decirlo, un elemento estructural muy esencial del ordenamiento jurídico que tiene una relevancia tal que se le considera como una institución, ¿verdad? O sea, por la relevancia que tiene dentro del mismo ordenamiento jurídico. Las normas, a diferencia de una institución, las normas pues son más amplias y regulan muchas más situaciones adicionales a las instituciones, porque dentro de las normas están reguladas las propias instituciones, ¿verdad? Entonces, no son tanto, no les puedo decir que son las normas, porque es una parte específica de las normas que son elementos estructurales esenciales
o de relevancia dentro del ordenamiento jurídico, en este caso dentro del ordenamiento jurídico laboral. Muchas gracias, licenciada. Bueno, también, ¿alguien me puede decir cuál es la finalidad de las normas? De las leyes, de los reglamentos, de la propia Constitución. ¿Qué finalidad tienen las normas? El bien común, licenciada. Las normas, sí, el bien común es, por así decir, lo que se debe buscar a través de las normas, pero más allá del bien común, las normas, ¿qué hacen dentro del derecho laboral, las normas, o dentro del proceso laboral? ¿A qué le ayudan las normas? Regir al patrono y trabajador. Sí, lo rigen, pero como dentro de un proceso laboral hay una controversia, hay un problema, hay un conflicto. Entonces, ¿cuál será el fin de la norma? Licenciada, perdone, ¿podría ser garantizar el cumplimiento o el beneficio de los trabajadores, o que se garanticen los procesos para ambas partes? Sí, o sea, pero el fin supremo es la resolución del conflicto. Y esa resolución se va a dar en la forma que usted me dice, Heidi, o sea, que garantizando la legalidad, ¿verdad? Entonces, el fin de las normas es la solución de los conflictos. Nos estamos enfocando al fin de las normas dentro del proceso, ¿verdad? Porque dentro del proceso la norma tiene una finalidad como tal, que es a través de, digamos, al momento de que usted invoca una norma y la otra parte invoca otra norma, el juez va a decidir tomando en cuenta las dos normas y va a resolver un conflicto, ¿verdad? Entonces esa es la finalidad de la norma. Ya hablamos de la jurisdicción privativa del trabajo. ¿Alguien me puede decir por qué se llama jurisdicción privativa de trabajo? Bueno, Ana María López, ¿me puede decir por qué se llama jurisdicción privativa de trabajo? Buenas noches, licenciada. La verdad que no lo sé. ¿Pero qué le suena a usted? O sea, usemos la lógica. ¿Qué es la jurisdicción, primero que nada? Es el espacio. Pero el espacio, ¿dónde? ¿Qué? Ay, Marvin, dígame. Pueda que ese requerimiento de parte que las personas interesadas acuden a un tribunal de trabajo para que se les pueda garantizar un derecho. Tiene que ver con la jurisdicción, pero ¿alguien me puede decir el concepto de jurisdicción propiamente dicho? Licenciado, sería la potestad del Estado de impartir justicia. Así es. Entonces, como estamos diciendo, jurisdicción privativa es que va a ser una jurisdicción exclusiva para conocer todos los temas de trabajo, ¿verdad? ¿Lo puedo molestar con que me pase a la siguiente diapositiva? Bueno, como bien lo hablamos en la última clase, vamos a llevar una estructura conforme al programa que vamos a desarrollar, y en ese sentido vamos a hablar primero ya propiamente dicho de la definición en sí, pero ya del derecho procesal colectivo del trabajo. Una definición del derecho procesal laboral colectivo puede darse de la siguiente forma. Es el conjunto de principios, instituciones, normas jurídicas que regulan la solución en forma directa o judicial de los conflictos económicos y sociales
surgidos con ocasión del trabajo, caracterizándose por referirse a intereses colectivos y difusos determinados en los que no se discute la aplicación de normas preexistentes, sino que a través de la decisión final se crean nuevos derechos o se mejoran los existentes. ¿Qué significa esto? Que a diferencia del derecho individual, en el derecho colectivo, al tratarse de negociaciones entre, en este caso, viene el patrono y el trabajador, al tratarse de una negociación entre ambos, se van a crear disposiciones nuevas, por así decirlo, que superan las disposiciones que ya están en la ley. En ese sentido, no es la aplicación de la letra muerta de la ley, sino aquí se van a aplicar, por así decirlo, pactos colectivos que tienen disposiciones distintas, que crean nuevos derechos, que mejoran los existentes. En el derecho colectivo, a diferencia del derecho individual, pues hay una serie de procesos que se siguen. Los pueden ustedes ver, los procedimientos están contenidos del artículo 374 al 403 del Código de Trabajo, pero les he de decir de que el derecho colectivo puede tratarse de forma directa, es decir, el trabajador va y le plantea a su patrono, mire, tenemos estos, por así es, peticiones. Necesitamos una mejora en la cafetería en virtud de que no hay espacio suficiente. Necesitamos, o sea, le plantea las peticiones del colectivo como tal de forma directa. Si no logra una respuesta en un plazo que la ley establece, que ya lo vamos a ver más adelante para no confundirnos, ya tienen ellos la facultad de poder acudir a un tribunal. ¿Por qué? ¿No me hicieron caso aquí? Bueno, entonces vamos a el juez para que se conforme en todo caso un tribunal. En el derecho colectivo, el juez, por así decirlo, no actúa solo, sino va a haber un representante de cada una de las partes, adicional al juez, ¿verdad? Para poder, en todo caso, discutir las peticiones que se soliciten. El procedimiento como tal lo vamos a ver más adelante. Yo les voy a mostrar los esquemas para que sea más fácil y ustedes puedan ver cómo es que se lleva a cabo el procedimiento. No nos vamos a dedicar a leer los artículos, sino más que todo de una forma práctica y más esquematizada, ustedes puedan ver cómo se realiza cada uno de estos procesos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ya hablamos de instituciones en general, vamos a hacer aquí una mención de las instituciones del derecho colectivo. Dentro de ellas podemos encontrar los contratos colectivos de trabajo, los pactos colectivos, los reglamentos interiores de trabajo, los sindicatos y los conflictos colectivos de trabajo. Estas son unas de las principales instituciones del derecho colectivo. ¿Podemos continuar, por favor? La siguiente diapositiva, disculpe. Bueno, la anterior, por favor. Bueno, la anterior era más que todo de los principios, y los principios está la libertad sindical, tenemos la autonomía y la subsidiariedad. Pues aquí, como ustedes saben, la misma Constitución reconoce la libertad sindical, la autonomía y, por así decirlo, la subsidiariedad. No vamos a entrar ahorita a esto porque cuando ya estemos en el tema del sindicato propiamente dicho, les voy a, por así decirlo, integrar la legislación que los regula con los convenios internacionales y demás. Entonces ahorita no me voy a ahondar en este tema. Ahorita les quise poner solo una ejemplificación de, por ejemplo, los principios e instituciones del derecho colectivo. Podemos continuar, vamos a seguir con la naturaleza jurídica del derecho colectivo. La naturaleza jurídica del derecho colectivo, como ustedes saben, es de derecho público.
ya que comprende una serie de derechos públicos subjetivos establecidos como garantías individuales en la Constitución Política de la República de Guatemala. Algunos autores también dicen que hay una dualidad en la naturaleza jurídica, porque lo establecen en el sentido de que es un derecho frente al Estado y también un derecho frente al empresario. ¿Por qué? ¿Por qué es un derecho contra el Estado? Porque la propia Constitución reconoce en este caso el derecho de asociación, el derecho de la sindicalización. Entonces, al darle ese derecho, el Estado no puede limitar la actuación de los sindicatos, de los grupos coaligados, de las coaliciones y demás, no los puede limitar más allá, obviamente, de las prohibiciones. Si ellos incurren en una ilegalidad y demás, sí los puede reprender, pero no puede obligar a disolverse, ¿verdad? Porque la propia Constitución así lo reconoce. ¿Y por qué también es frente al empresario? Porque el derecho colectivo, los trabajadores le van a ir a reclamar al patrono directamente en el arreglo directo. En el primer paso del derecho colectivo no tiene ninguna injerencia el juez. Si logran llegar a algún acuerdo directo, por así decirlo, no hay necesidad de que el Estado intervenga. No obstante ello, la naturaleza del derecho colectivo es de derecho público. Esto lo pueden también ver en el artículo 14 del Código de Trabajo. ¿Podemos continuar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, aquí vamos a hablar muy general de los principios rectores en sí del proceso. En este caso, como se los dije, los principios filosóficos son como características ideológicas en las que se inspira en sí la legislación laboral, y uno de los principales principios está la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva son los jueces quienes la brindan, y la brindan a las personas que acuden ante su, por así decir, jurisdicción, ¿verdad? En ese sentido, para que haya una tutela judicial efectiva, los tribunales tienen que ser imparciales, tienen que garantizar el derecho de defensa que obviamente conlleva el ser citado, oído y vencido. Por eso aquí nos establece el derecho de ser oídos, que se subsume en el derecho de defensa, el derecho a ser informado de las resoluciones, el derecho de ofrecer pruebas, el derecho de recurrir y el derecho de presentar alegatos. Dentro de un proceso esto es muy importante porque todo esto que les dije está englobado en lo que es el ejercicio de la defensa efectiva de una persona, ¿verdad? Dentro de un proceso. ¿Podemos continuar? Con la siguiente diapositiva, disculpen. Bueno. Partiendo ustedes como bien saben y entiendo en el derecho procesal del trabajo 1, sí pudieron ver que los procedimientos de trabajo son eminentemente orales, ¿verdad? La mayoría de ellos, a excepción de ciertos recursos donde se hace de forma escrita. Entonces, es por ello que, partiendo de la necesaria garantía de igualdad de las partes litigantes, los diferentes sistemas jurídicos se inclinan por mantener el procedimiento laboral de forma oral, en los que prime la oralidad sobre la escritura. ¿Y esto por qué? Porque hacen un proceso más rápido, es la inmediación, es decir, las partes están todas presentes en el mismo acto y se concentran todas las actuaciones o todas las fases del proceso en un solo acto. Esto también respeta los principios de congruencia, economía procesal, preclusión, impulso procesal de oficio, apreciación de la prueba
¿Y por qué se habla de todos estos principios? Porque ustedes saben que en los juicios de trabajo, todos estos principios se aplican dentro de las audiencias. ¿Por qué? Economía procesal, porque a diferencia de los procesos penales, procesos civiles, de una vez se va a llevar a cabo todas las, por así decir, de las fases que conlleva el juicio. De una vez se va a contestar la demanda y demás, de una vez se presentan pruebas, de una vez el juez las valora, de una vez hace todas estas acciones. Obviamente, la valoración no la hace directamente en la audiencia, sino la difiere para días posteriores al momento de dictar su fallo. Esto es en el derecho individual de trabajo. Ahora en el derecho colectivo, de igual forma, las fases, como en algunos casos se conforma un tribunal de conciliación, dentro de esa audiencia también es donde se escuchan a ambas partes y se decide si se llega a un acuerdo o no, ¿verdad? Entonces, les hablo de la conciliación para no confundirlos, para llegar ahorita al primer paso que se toca en el ámbito judicial al respecto del derecho colectivo. ¿Por qué? Porque no solo eso se lleva a cabo, después, si no se lleva a un acuerdo en la conciliación, pues ya puede darse una huelga y ya se dan otro tipo de situaciones, ¿verdad? Y eso vamos a ver más adelante. Si quiere, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Puedo molestar? Disculpe. Bueno, yo creo que nos toca la siguiente. Ahí está. Sí. Como ustedes saben, es evidente que la oralidad, en la oralidad, ¿qué significa? Que todo lo vamos a decir a viva voz ante el juez, vamos a dar nuestros argumentos, vamos a decir por qué nuestros argumentos están soportados en prueba, cuáles son estas pruebas que acreditan lo que estamos diciendo, y se hace a través de un sistema de audiencias. Yo sé, algunos trabajan, me imagino, con abogados o tienen alguna relación con el tema laboral y se dan cuenta de que no es que usted llegue a un tribunal y le dicen, sí, venga, lo recibo inmediatamente y la audiencia es en 1 hora. No. El sistema de audiencias es tardado porque hay mucha carga laboral en los juzgados de trabajo. Usted presenta su demanda, hay un juzgado de admisión específico para las demandas que le va a conocer su demanda, pero no se la va a resolver de inmediato. Aproximadamente se tardan de 2 a 3 semanas y luego ya le notifican si usted no cumplió con todos los requisitos, le ponen un previo, le dan un plazo para que usted pueda contestarlo y ya estando todos los requisitos cumplidos, le señalan la audiencia, ¿verdad? En el tema del tema colectivo hay diferencias sustanciales. Es decir, en el tema colectivo todos los días y horas son hábiles, hay plazos específicos para conformación de los tribunales. Es un poquito más ágil que en el derecho individual. Entonces, pero eso ya lo vamos a ver cuando miremos en los procedimientos propiamente dichos. Después podemos ver que este sistema de oralidad, por así decirse, los jueces tienen que aplicar los principios informadores del proceso laboral y deben garantizar un proceso que se caracterice por su eficiencia, rapidez y eficacia, dentro de lo posible, porque como les digo, no es tan rápido como uno cree. Hay algunas personas que el día de hoy ingresaron su demanda y su audiencia es en diciembre o noviembre de este mismo año. Si bien les va, o puede que les toque hasta el siguiente año, cuando es del derecho individual. Ahora en el derecho colectivo sí es un poco más rápido porque la ley establece los plazos. ¿Podemos continuar?
¿Lo puedo molestar con la siguiente? Sí, ok. La aplicación de los principios informadores del proceso laboral debe influir en los administradores de justicia laboral, de tal manera que los jueces deben jugar un rol activo, dinámico, dar efectivo cumplimiento al impulso procesal de oficio. ¿Alguien me puede decir qué es el impulso procesal de oficio? Antonio Gómez, ¿tiene alguna idea qué es el impulso procesal de oficio? ¿O alguien tiene idea de qué es el impulso? Marvin, dígame. Sí, licenciada, es cuando presentada la solicitud y ya no hay como interés en el caso, el juez de oficio lo puede darle proceso. Ok, muy bien. Heidi. Gracias, licenciada. Impulso procesal, entiendo que es cuando el juez o que el juez debe estar presente en todas las audiencias que se realicen. No sé si estoy mal. Fíjese que no es tanto estar presente, ahí sí es la intermediación. En el impulso procesal de oficio, como dice la palabra de oficio, quiere decir que no se necesita la intervención directa de la parte para que el juez siga a la siguiente etapa, por así decirlo. Es decir, que de oficio se va a impulsar el proceso, porque el juez tiene la obligación de continuarlo, ¿verdad? Ok, Bueno, ya, licenciada. lo anterior permite que el conflicto laboral se resuelva con la plena garantía de la tutela judicial y el debido proceso, sin olvidar el juzgador la aplicación también de los principios generales del derecho laboral, que lo integran a la vez las características ideológicas en que se inspira el Código de Trabajo, que ya fueron los que me leyeron anteriormente, ¿verdad? A ese respecto, la Corte de Constitucionalidad, dentro de los expedientes números 1545-2007, 112-2007, 2581-2007, sentencias de fecha 16 de octubre, 10 de agosto de 2007 y 26 de marzo de 2008, asentó el siguiente criterio. Los principios generales del derecho de trabajo son pautas. ¿Me puede dar a la siguiente diapositiva? Superiores emanadas de la conciencia social sobre la organización jurídica que en materia laboral tiene una sociedad. Fundamentan el ordenamiento jurídico y orientan al juez o al intérprete de la norma. Son las reglas inmutables e ideas esenciales que forman las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico. Su finalidad es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia, tanto al iniciarse el vínculo laboral como durante su desarrollo y al momento de su extinción. Entonces ahí pueden ver ustedes qué son los principios. La Corte de Constitucionalidad los está definiendo y esto puede ser un concepto ya, por así decirlo, jurisprudencial, ¿verdad? Bueno, si quiere podemos continuar con la siguiente. Bueno, vamos a ver que el derecho procesal colectivo tiene ciertas características. A ustedes, sin leer ahorita lo que dice acá, ¿qué características creen ustedes? No tienen que ser las mismas que yo consigné acá, pero al hablar de derecho colectivo, ¿cuáles son las características que a ustedes les vienen a la mente? O alguna característica que ustedes puedan ver sobre el derecho colectivo. ¿Alguien tiene una idea? Licenciada, el derecho colectivo es un grupo de personas que tienen conflictos y buscan, si están afiliados a su organización, buscan para que ellos los apoyen para poder solucionar su conflicto.
También hay otra forma que cuando hay un grupo de trabajadores que no están afiliados y también tienen el problema colectivo, entonces todos se van a hablar con el patrono para que le solucione el problema. Y si no hay solución, van a poner la denuncia al Ministerio de Trabajo para que ellos los orienten, que poder, una demanda para poder qué es lo que ellos pueden apoyarles para solucionarles su conflicto. De lo que usted me dice, yo sacaría la característica de que el derecho colectivo tiene la característica de que los trabajadores se asocian, por así decirlo, ¿verdad? Porque como usted dice, se conforman en agrupaciones o cuando no son sindicatos, entiendo que usted se refiere a los comités ad hoc, ¿verdad? O grupos coaligados. Como bien lo dijo Delfina, si bien es cierto, cuando no son escuchados, los sindicatos tienen un mínimo de personas para poder constituirse, pero el grupo coaligado, el número de personas para poder constituirse es menor al sindicato y es más fácil poder plantear alguna reclamación a través de un comité ad hoc. Y por eso es que muchas veces cuando no se les responde a sus peticiones dentro de los plazos legales, ellos pueden acudir a un tribunal a plantear, por así decirlo, un conflicto colectivo. Entiendo lo que me dice Delfina y está bien, pero en este caso la característica del derecho colectivo es que es necesario que sea un grupo de trabajadores, ¿verdad? Que sea grupos. ¿Alguien más podría decirme alguna otra característica que vea al derecho colectivo? ¿Es de naturaleza social, licenciada? Sí, pero usted me está hablando de naturaleza. Ahora, característica propia. De acuerdo. ¿Es autónomo? Sí, eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque dentro del derecho colectivo se puede llegar a una autorregulación o una regulación dentro de las partes sin intervención propia del, por así decirlo, del Congreso de la República, quien es el que crea la ley. La peculiaridad del derecho colectivo es que se puede crear a través de una negociación una ley profesional, que es la única ley que no se crea a través del procedimiento de ley que lleva el organismo legislativo. Entonces, sí, estamos bien en ese tema. ¿Alguien más? ¿O que tenga una idea? Bueno, vamos a continuar entonces. Es un derecho tanto de trabajadores como de empleadores que reconoce la existencia de grupos de presión. Al hablar de grupos de presión, se refiere por excelencia a trabajadores, pues su interés primordial es organizarse para acceder a mejores condiciones laborales por los medios establecidos en ley. Sin embargo, la legislación vigente también faculta al empleador para poder hacer presión a través de un paro, aunque en nuestro medio es muy poco frecuente que se utilice. ¿Qué es el paro? ¿Alguien tiene idea de qué es el paro? Es el derecho que tienen los patronos para declararse en paro, ¿verdad? De no trabajar. Exactamente. Y los empleados es la huelga, ¿verdad? Exactamente. Es la interrupción de actividades por iniciativa de algún grupo, en este caso sería el patrón, el paro y la huelga de parte de los trabajadores, ¿verdad? Pero todo lleva un proceso legal para poder ser declarado, ¿verdad? No es que a mí se me ocurrió el día de hoy, no, ya no voy a declararme en paro, sino todo conlleva de un proceso dentro del derecho colectivo para poder llegar a ello. Que eso lo vamos a ir viendo y desarrollando ahí sí que en el transcurso de toda esta unidad, ¿verdad?
Bueno. ¿Podemos continuar con la siguiente diapositiva? Bueno. Busca y logra el equilibrio entre los sujetos de la relación laboral, superando así la inferioridad del trabajador ante el empleador. Es conocido por todos que los trabajadores se encuentran en una posición de desventaja económica frente al empleador, por lo que el derecho colectivo del trabajo busca a través de la organización de los trabajadores compensar esa desigualdad económica, otorgándoles mecanismos de defensa y de superación laboral necesarios para que éste cumpla su papel nivelador y disminuya las carencias de la parte económicamente débil. ¿Alguno de ustedes es parte de algún sindicato o de algún grupo coaligado o de algún comité ad hoc? Osorio, ¿Carolina? ¿Sí, Carolina? Sí, licenciada. ¿Usted es sindicalizada? Sí, licenciada. Ok, ¿y por qué usted se unió al sindicato? ¿Cuál fue su, por así? Porque en la institución en que trabajo es pública, Ajá, autónoma, pero el trabajador está muy desprotegido y cada administración que llega es un peligro para el trabajador porque ellos, por conceder favores políticos, ¿verdad? En campaña, ajá. despiden a personas y en este caso yo me asocié al sindicato para tener un poquito de protección laboral Ok, y asesoría. Ujú. ¿y usted considera Legal. que el sindicato del que usted es parte sí lucha verdaderamente por los derechos de todos? ¿O se ha topado con que el sindicato solo lucha por ciertos intereses particulares? No, es muy justo. Es muy Es justo, muy ok. justo. Claro, siempre tienen un su detallito por ahí, pero en la mayoría de casos se han funcionado muy bien. Ah, ok. Bueno, en ese sentido, por eso le preguntaba, porque el trabajador, como usted bien lo dijo, se puede sentir en una situación como de desigualdad ante estas amenazas que el patrono puede causar en el caso del sector público, el cambio de una administración, por ejemplo. Lo importante acá es que el sindicato, la función sindical es para que el colectivo pueda tener mejores condiciones. En algunas instituciones también públicas se ha tergiversado el tema del sindicato. No quiere decir que sea así en todos lados, pero se ha tomado como una situación para privilegios solo de ciertas personas o solo del comité ejecutivo del sindicato, o en algunos casos también los sindicatos o, o se sindicalizan o quieren ser parte del comité ejecutivo para no ir a trabajar. Entonces, siempre puede darse ciertas situaciones, eso no quiere decir que así sea en todos lados, por eso yo le preguntaba a Carolina, porque yo me he topado con algunas instituciones que tienen sindicatos muy buenos y que sí apoyan a las personas, al colectivo, a los trabajadores, y otros que sí son mal utilizados. Entonces, pero el fin en sí del sindicato es poder lograr cómo disminuir esa desigualdad en la que se encuentran los trabajadores frente al poderoso patrón, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, es una garantía de libertad. ¿Por qué? Porque se le facilita a los sujetos de la relación laboral la defensa de sus intereses comunes y se les concede autonomía para la solución de sus propios problemas y aspiraciones. Como bien lo dijimos, la autonomía es por el hecho de que se pueden llegar a acuerdos
que quizás no están establecidos en el Código de Trabajo en las proporciones en las que se llega a negociar. ¿Qué significa esto? El Código de Trabajo le dice a usted que se tiene derecho, por así decirlo, a 15 días de vacaciones, pero viene y ya viene el colectivo, el sindicato, negocia con el patrono e indican que van a tener 25 días de vacaciones. Esto supera la regulación, por así decir, del Código de Trabajo. No es contraria a ninguna ley porque hasta la propia Constitución reconoce que estos derechos pueden ser superados, ¿verdad? A través de una negociación colectiva. Y ahí se está utilizando una autonomía y se está, como bien lo dijimos al momento de hablar del concepto del derecho procesal colectivo, no se está aplicando una norma específica, sino se está creando una nueva disposición en pro de los trabajadores. Entonces tenemos, estas son algunas de las características, ¿verdad? Como les decía yo, podríamos decir, otra característica es que se debe haber, por así decirlo, un colectivo, una asociación para poder reclamar el derecho de forma colectiva. Podemos decir, otra de las características es que todas las horas y días son hábiles en el derecho colectivo, a diferencia del derecho individual. Ustedes saben que la ley del organismo judicial establece la forma de cómputo de los plazos. Es distinto porque la misma ley del organismo judicial establece que por así decirlo, que cuando a usted le notifican, el día que le notifican, al día siguiente empieza a correr el plazo. Y solo van a contar los días hábiles, por así decirlo. Pero en derecho colectivo se tiene uno que ir a la legislación específica contenida en el Código del Trabajo, en la que se establece que todos los días y horas son hábiles. Ahorita les doy el artículo. Permítanme. Y permítanme, de una vez se los voy a dar. Vamos a ver. Ustedes saben que la ley del organismo judicial sí también establece en su artículo 46. Perdón, 46, sí. El plazo establecido fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas, ese es en horas, pero habla en el 45 específicamente de los plazos para notificación, pero en su artículo 13 nos dice primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. ¿Cuál es la ley especial en el caso de el derecho procesal colectivo? El Código de Trabajo. Y el Código de Trabajo establece en su artículo 324, segundo párrafo, para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. De ahí es que cuando estamos dentro de un proceso colectivo tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos decir, nos notificaron el día viernes, pero el sábado y domingo van a contar como días. Estamos acostumbrados a que si se nos notifican algo el día viernes, el lunes va a ser nuestro primer día hábil. Y eso no va a aplicar en el tema del procesal colectivo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? También podríamos decir, en el caso del derecho procesal colectivo, que se constituye, una de las características es que siempre va a haber un juez dentro de los procesos que se van a promover ante los tribunales, pero la característica es que se va a constituir un tribunal de una forma distinta, no va a ser en la forma que se constituye para el derecho individual.
sino también va a haber un representante del patrón y un representante de los trabajadores. Entonces, y es una forma específica cómo se logra, se llama a integrar el tribunal en este caso, ¿verdad? Ya sea de conciliación o arbitraje. Entonces, sí, todas estas características son, por así decirlo, aquellas particularidades que tiene una situación que la distinguen de otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el tema del que les hablaba de los días hábiles, inhábiles, como les dije, en el artículo 45 de la Ley de los Organismos Judiciales, donde se regula específicamente el cómputo del tiempo. Y en general, estas son unas disposiciones de aplicación general, pero ya vimos que en el tema colectivo sí hay una regulación específica que nos va a mandar en cuanto al tiempo y a cómo van a correr los plazos. No sé si alguien tiene alguna duda. Jennifer ya envió el formulario de asistencia. Perdón, Delfina, ahorita le contesto. No, de hecho, ahorita lo voy a enviar. Gracias, Jennifer. ¿Sí, Delfina? Los plazos son para cuando el sindicato está discutiendo la homologación del pacto, sea de carácter económico y social, sea mejoras para los trabajadores. Sí, eso es como los tribunales, tanto en un, ¿cómo le digo? En un conflicto colectivo, le comento, viene un grupo de trabajadores y plantea ciertas peticiones a su patrón. No le contesta, pasan los 30 días para poder, para darse agotada la vía directa. Entonces, ya esto les faculta a los trabajadores a acudir a un tribunal directamente a plantear un conflicto económico. Estos plazos que les hablé yo son para la tramitación de los conflictos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Vienen los trabajadores, el grupo de trabajadores, y el pliego de peticiones se llama, es decir, lo que le pidieron al patrón, lo tienen que presentar al juzgado y le tienen que decir al juez, el patrón no me contestó y yo le pedí esto. Viene el juez y si cumple con los requisitos del escrito, le da trámite e indica y le da ciertas prevenciones al patrón. Le dice, usted no va a poder tomar represalias en contra de estos trabajadores, ni va a poder despedir a ningún trabajador sin autorización judicial. Si usted incumple con esto, yo le voy a fijar una multa. Entonces, el conflicto se inicia de esa forma en general, ¿verdad? Jennifer le puede poner ahí el tema, disculpe, así todos le ponen el mismo tema. Ahorita les vamos a consignar un tema para que ustedes lo pongan. Le vamos a poner, le voy a pedir a Jennifer que, sí, derecho procesal colectivo del trabajo, ok. Muy bien. En esos plazos que yo les dije, sí se aplican para ese tema en específico, pero todo en el derecho colectivo, por así decirlo, es bien peculiar, ¿verdad? Porque los plazos son más cortos, todo se va a tramitar más rápido, porque lo que se quiere es lograr un beneficio y una protección mayor al conglomerado que conforma, en todo caso, el sindicato, el grupo coaligado, que son los que representan a todos. Eso es una característica del derecho colectivo. Que si bien es cierto, por ejemplo, Carolina me decía, yo estoy sindicalizada. Pero el hecho de estar sindicalizada le da ciertas, por así decirle, beneficios en alguna forma. Al momento de conformar un sindicato, les da ciertos beneficios de inamovilidad. Si es parte del comité ejecutivo, le da otro tipo de inamovilidad. Pero
Ya cuando ya un sindicato ya está constituido, ya está inscrito, ya pasó el tiempo que la ley le da la inamovilidad, todo lo que se pacte o se llegue a acordar dentro de un pacto colectivo le es aplicable a todos los trabajadores de la institución. El caso de la protección que se da cuando se inicia un conflicto colectivo, el juez, las prevenciones que dicta, le aplican a todos los trabajadores, estén o no estén sindicalizados. Entonces, esa es una característica muy importante del derecho colectivo que abarca a todos los trabajadores del centro de trabajo, por así decirlo, y protege a la colectividad en ese sentido. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí, ¿en dónde vamos? Licenciada, una pregunta. Cuando el pacto colectivo es homologado, tiene un cierto tiempo, creo que son como 15 días, y la autoridad y los trabajadores son conflictivos en el plazo de esos 15 días, les pueden destituir o quedan siempre protegidos, es mi duda. No, mire, le voy a decir, es que hay varias formas de poder tener esa protección. En el caso de la homologación del pacto, depende en qué momento se está dando esa firma del pacto, ¿verdad? O sea, no es que se les pueda despedir cuando no hay prevenciones dictadas por el juez o no está emplazada una institución, se puede despedir, pero a los que sí no se puede despedir es a los dirigentes sindicales. Hay un comité ejecutivo del sindicato como tal, ¿verdad? Está el secretario general, tenemos a todos los demás que conforman el sindicato y ellos por ley tienen una inamovilidad propia. Cuando se homologa el procedimiento de homologación no es más que el reconocimiento por parte de la autoridad de que todo está conforme a derecho, ¿verdad? Es un procedimiento administrativo que se hace ante, en este caso, el Ministerio de Trabajo, donde ellos analizan el contenido del pacto e indican si realmente está pegado a ley o no. Ellos puede que le revisen y le manden observaciones o correcciones. El artículo tal no se puede, o por así decir, aprobar porque está fuera de ley, por así decirlo. Debe renegociar ese artículo, por así decirlo, si lo quiere incluir en el pacto. Mientras la institución esté emplazada, aunque estemos, por así decirlo, mientras la institución esté emplazada, no se puede despedir a nadie. Pero si ya están en un proceso, en este caso, ya están negociando, ya está el pacto, por así decir, negociado, porque vienen los representantes del patrono, los trabajadores, se reúnen, vienen y llegan a un acuerdo. Eso va a ponerle fin a un emplazamiento cuando se firme el pacto, por así decirlo. Ya la homologación se supone que ya es la parte final de autorización por parte del Ministerio de Trabajo y en ese momento, como ya se llegó a una negociación colectiva, ya tendría que estar levantado el emplazamiento, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, los únicos que tienen protección son los del comité ejecutivo del sindicato. A los demás, dependiendo de qué institución sea, se debe seguir un procedimiento disciplinario para poder despedirlo. No es que, porque si no, ellos pueden reclamar el despido injustificado. Entonces le digo, no es que haya un plazo dentro del proceso de homologación específico para poder despedir como tal, sino depende de la circunstancia en que se encuentre la institución, ¿verdad? Porque puede ser que, le puedo decir que en algunos casos, el sindicato recién conformado inicia una negociación y todavía está en el tiempo para poder tener inamovilidad por el tema de formación de un sindicato. Entonces, depende del supuesto en que estemos. No le puedo decir un sí rotundo y un no, pero sí, el tema de homologación es ya distinto porque es un trámite más que todo administrativo para
poderle dar vida al pacto y poder autorizarlo por parte de la autoridad que es el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Se hace un análisis del mismo y demás. Pero como le digo, ¿usted es parte del comité ejecutivo o no? No, licenciada, solo estoy afiliada a la organización, pero sí Ok. tenía la duda porque acaban de homologar el pacto y como usted sabe que en las instituciones a las personas que son problemáticas les hacen un trámite administrativo y los tienen guardados, mientras que cuando ya pasa eso, los despiden, pero Ya le entendí. Es que sí, porque cuando ya se firmó el pacto y ya está homologado, ya no tiene sentido que la institución esté emplazada. ¿Por qué? Porque el emplazamiento se da por el hecho de que no se ha llegado a ningún acuerdo. Una vez ya firmado el pacto, quiere decir que ya ambas partes están de acuerdo, ¿verdad? claro, Y ya homologado el pacto, es ya autorizado. Entonces, como está levantado el emplazamiento y ya tiene, por así decir, un procedimiento declarado con lugar, ahí ya pueden proceder al despido, eso sí. Sin ninguna protección, porque las prevenciones ya tendrían que estar levantadas. Porque el conflicto de carácter económico y social lo que hace es trasladar al juez las peticiones de los trabajadores para que se llegue a por así decirlo, a una negociación. Si el patrono cede y firma un pacto, es porque ya acordó con el sindicato darle ciertos beneficios. Y entonces ya no tiene razón de ser, por así decirlo, el emplazamiento. Ahí le entiendo el por qué usted dice los pueden despedir. Sí, los pueden despedir siempre y cuando esté levantado el emplazamiento. Gracias, licenciada. Bueno. ¿Y alguien más? Bueno, vamos a continuar. La presentación ahí termina el día de hoy, pero les voy a hablar un poquito más sobre el derecho colectivo de trabajo. ¿Qué finalidad tiene como tal el derecho colectivo de trabajo? Tiene como finalidad suprema a la persona del trabajador y concuerda con todo ordenamiento jurídico que tiene como finalidad última a la persona humana, pero considera al hombre como ángulo especial en cuanto desarrolla con su trabajo un servicio útil a la comunidad. El principio base del derecho de trabajo puede mencionarse: el hombre que trabaja cumple una función social y tiene derecho a recibir a cambio de su trabajo los medios que le permitan conducirse a una existencia digna. Entonces, el derecho colectivo tiene como finalidad el proteger a la colectividad de trabajadores. Y así como nosotros lo vamos a hacer en la clase, vamos a tener representantes que van a trasladar toda, ya sea petición y demás hacia mi persona, pero ellos van a representar a la colectividad. Entonces, es una forma, el derecho colectivo es más que todo la protección o la forma de garantizarle al colectivo de trabajadores el poder hacer valer aquellos derechos o aquellas peticiones que consideran necesarias para poder obtener una vida o existencia digna, ya que las condiciones actuales que están en la empresa no les permiten hacerlo, ¿verdad? Empresa o institución, ¿verdad? En ese sentido, las finalidades inmediatas del derecho colectivo de trabajo buscan conseguir la unión de los trabajadores en la asociación profesional. Es decir, que se pongan de acuerdo para poder asociarse y tener una organización. Esta finalidad tiende a democratizar el derecho y la vida social
al intentar igualar la posición de los trabajadores con el patrón, porque ya un colectivo tiene mayor fuerza que un trabajador solito. Ya tiene mayor como voz o hace mayor ruido. Busca el mejoramiento actual de las condiciones de vida de los trabajadores, propósito que logra por medio de la contratación colectiva. El derecho colectivo del trabajo es dinámico y debe reflejar los cambios de las condiciones económicas de la sociedad. Como ejemplo de ello puede citarse al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, porque responde mejor y más rápido que la ley a aquella necesidad, pues su vigencia máxima de 3 años permite adaptarlo constantemente a la superación de las condiciones individuales de contratación. Eso quiere decir que pueden ir superándose los derechos o las condiciones que se han negociado anteriormente en un nuevo pacto. Hay pactos y hay instituciones que no logran, por así decir, renegociar o negociar un nuevo pacto. Y el pacto tiene vigencia más de los 3 años. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo en algunas condiciones. Por ejemplo, quieren alguna prestación adicional, un bono vacacional muy alto que quizás no están las posibilidades del patrono de conferírselos, o hacen algunas peticiones que financieramente no puede cubrir el patrono. Entonces, todo eso hace que se entrampe la nueva firma del pacto. El máximo son 3 años, pero para esto hay que denunciar el pacto y todo eso es un procedimiento que ya se los explicaré más adelante. Voy a dejarlos descansar. Ya si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer, preguntar. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre el curso y demás, los documentos que yo les dije que les voy a entregar en la primera clase para poder hacer la transcripción que les pedí. También les quiero comentar que ¿por qué se va a hacer en grupo? Ustedes me dirán ¿por qué se va a hacer en grupo? Si al final de cuentas todos vamos a hacer un documento. Sería más fácil el hecho de que cada uno lo haga en su casa, pero no, porque necesito que se junten o que se reúnan por lo menos o tal vez en un momento que estén en la universidad para que puedan con esos documentos van a comparecer ustedes. El grupo va a comparecer. En el caso si se tratase de una conformación de sindicato, además de ustedes, va a comparecer otras 10 personas, porque son 20. Entonces, pero sí necesito que ustedes se involucren y puedan ver realmente cómo se conforma un sindicato, puedan tener a la vista también las actuaciones judiciales dentro de las negociaciones colectivas y todo, porque esto les va a ir a ustedes dando una visión más amplia de de los procedimientos que específicamente les voy a explicar ya en las próximas clases. Entonces, pues yo estos documentos, les soy sincero, no los subí hoy, pero sí los van a tener a partir del lunes en la tarde. Y les digo, no los subí hoy porque no pude escanear el expediente judicial, pero sí se los tendré a partir del lunes en la tarde para que ustedes puedan iniciar a trabajar en eso, porque lo tienen que entregar al finalizar esta unidad. Entonces, sí, todos estamos claros. Les deseo feliz noche. Gracias, y licenciada, muy nos vemos. amable. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Angelita. Feliz noche. Y gracias por el apoyo, muy amable. Feliz noche, Por licenciada. prestar